Capítulo 6. Drenado cerebral. De cómo el gluten sustrae tu paz mental y la de tus hijos. Por norma, los hombres se preocupan más de lo que no pueden ver que de lo que sí pueden. Julio César. Si los azúcares y los carbohidratos cargados de gluten, incluidos el pan de trigo entero y tus alimentos reconfortantes predilectos, están afectando poco a poco la salud y la funcionalidad de tu cerebro a largo plazo, ¿qué otras cosas harán estos ingredientes en lo inmediato? Pueden detonar cambios conductuales, tomar control de nuestra concentración y provocar trastornos convulsivos y padecimientos anímicos como la depresión. ¿Serán acaso culpables de las cefalias crónicas y hasta de las migrañas? La respuesta a las dos últimas preguntas es sí. El cerebro de pan hace más que impedir la neurogénesis y aumentar el riesgo de padecer trastornos cognitivos que progresarán con el tiempo. Como ya he insinuado en capítulos previos, una dieta alta en carbohidratos inflamatorios y baja en grasas saludables afecta a la mente de manera que no solo aumenta el riesgo de desarrollar demencia, sino también el de padecer afecciones neurológicas comunes como TDAH, ansiedad, síndrome de Tourette, enfermedades mentales, migrañas y hasta autismo. Hasta ahora me he concentrado principalmente en el deterioro cognitivo y en la demencia, pero ahora veremos los efectos destructivos del gluten en el cerebro desde la perspectiva de estos trastornos conductuales y psicológicos comunes. Comenzaré con las afecciones que suelen diagnosticarse en niños y luego cubriré una amplia gama de problemas que se presentan en personas de cualquier edad. Lo que es un hecho es que eliminar el gluten de la dieta y adoptar un estilo de vida libre de azúcar suele ser el boleto más directo para sosegar esos padecimientos que afectan a millones de personas, además de que este tratamiento, simple en varias ocasiones, logra reemplazar las terapias con medicamentos. Una verdadera historia de cerebro de pan que transformó la vida de una familia entera. Me diagnosticaron hipotiroidismo en otoño de 2013 y mi médico me recetó levotiroxina. Al principio mejoraron algunos de los síntomas, pero con el paso del tiempo volvieron a presentarse. Me frustré tanto que recurrí al internet en busca de información y consejos. Ahí leí que el gluten puede dañar la tiroides, así que le pregunté a mi médico si creía que debía iniciar un régimen libre de gluten. Su respuesta: es una farsa. Así que seguí tomando el medicamento y sintiéndome miserable. A la primavera siguiente decidí renunciar a los tentempiés repletos de carbohidratos durante la cuaresma. Al cabo de 48 horas me sentí mejor que en mucho tiempo. Eso me hizo pensar en mi alimentación, así que investigué un poco más sobre el gluten y decidí dejar de consumirlo para ver si eso me ayudaba. Logré dejar el medicamento para la tiroides y desde entonces mis análisis de sangre salen muy bien. Mi hijo menor siempre ha sido enfermizo, padece asma crónica y muchos otros padecimientos desde que nació. Durante la primavera de 2014, su salud empeoró de forma sustancial. Eliminé el gluten de su alimentación, pero aún así perdió 2 meses de escuela por culpa de la enfermedad. Hacia el final del año escolar le diagnosticaron distrofia neurovascular refleja. Logramos rehabilitarlo con ayuda de mucha fisioterapia a base de caminatas. Al principio del año escolar, en 2015, estaba bastante bien, pero entonces relajó un poco su estricta dieta sin gluten. En poco tiempo volvió a enfermarse con frecuencia y a subir de peso. Terminó volviendo a perder los últimos 2 meses del año escolar. Tenía que obligarlo de alguna forma a adaptarse a la alimentación baja en carbohidratos y libre de gluten, pero no es algo sencillo para un muchacho de 13 años. Hubo muchos periodos difíciles mientras navegábamos en la incertidumbre de qué podía tener. También encontré un médico funcional, el cual logró llegar al diagnóstico de candidiasis y un sistema inmune con muy bajo funcionamiento. Gracias a su nuevo estilo de vida, ha logrado perder 8 kilos en alrededor de 9 meses. Ha seguido mejorando y su sistema inmune nunca ha estado tan sano. Mi esposo también se adaptó a esta forma de alimentación. Un par de años antes de que yo tuviera mis problemas, concluyó que tenía candidiasis y probó diferentes estrategias, incluyendo una dieta con restricción calórica.
Cuando vio lo mucho que me ayudó el protocolo de cerebro de pan, lo probó y notó una gran diferencia en cómo se siente. Si se desvía del protocolo, lo nota de inmediato. Mi hija padece dolores de cabeza, sinusitis y dolores estomacales desde hace años. Me tiró de loca cuando me emocioné con cerebro de pan y empecé a hacer muchos cambios en la casa. No la obligué a adoptar el protocolo, pero hablé hasta el cansancio sobre los beneficios de este estilo de vida. Sabía que no le interesaría, salvo que fuera su decisión y lo hiciera bajo sus propios términos. Hace un año llegó a la conclusión de abandonar el gluten y notó la enorme diferencia que eso marcó en su vida. La convencí de eliminar todos los cereales hace 2 meses y ahora estamos disminuyendo su ingesta de azúcar, pues aún come más fruta de la que debería. Cerebro de Pan ha sido de enorme ayuda para todos los miembros de nuestra familia. Este libro me hizo ver todos los problemas de alimentación moderna, por no mencionar los de la formación que reciben los médicos en las universidades. Estoy sumamente agradecida por contar con esta información y estoy dispuesta a vivir libre de gluten por el resto de mi vida. Wendy S. El papel del gluten en los trastornos conductuales y motores. Cuando vi a Stuart por primera vez, acababa de cumplir 4 años. Lo llevó a mi clínica su madre, Nancy, a quien conocía desde hace varios años, pues era una fisioterapeuta que había atendido a muchos de mis pacientes. Nancy comenzó describiendo su preocupación por su hijo y me reportó que, aunque no había notado nada raro en él, su profesora de preescolar sentía que era inusualmente activo y sentía que sería buena idea someterlo a una evaluación. Yo no era el primer médico en verlo. La semana antes de la consulta, la mamá de Stuart lo había llevado al pediatra, quien lo diagnosticó con TDAH y le había recetado metilfenidato. A Nancy le preocupaba legítimamente el hecho de medicar a su hijo, lo cual la motivó a buscar otras opciones. Empezó por explicarme que su hijo tenía arrebatos de ira frecuentes y que temblaba sin control cuando se frustraba. Me explicó que su profesora de preescolar se quejaba de que Stuart era incapaz de mantenerse concentrado en las actividades, lo cual me hizo preguntar qué tipo de actividades requieren la concentración absoluta de un niño de 4 años. El historial médico de Stuart era revelador. Había padecido varias infecciones en el oído y le habían recetado incontables ciclos de antibióticos. En el momento en el que lo evalué, llevaba un tratamiento de 6 meses de antibióticos profilácticos con la esperanza de disminuir su riesgo de padecer infecciones del oído frecuentes. Pero, más allá de esos problemas del oído, Stuart se quejaba constantemente de dolores en las articulaciones, tanto que también le habían recetado naproxeno, un fuerte antiinflamatorio, de manera regular. Supuse que Stuart no había sido amamantado, información que después confirmé. Hay 3 cosas importantes que noté durante el examen. En primer lugar, respiraba por la boca, lo cual indicaba sin lugar a dudas que padecía una inflamación constante de las fosas nasales. En segundo lugar, en el rostro se le notaban las clásicas ojeras alérgicas. En tercera instancia, sin duda era un niño muy activo que no podía pasar más de 10 segundos sentado y se levantaba cada rato a explorar hasta el más mínimo rincón del cuarto de examinación y a romper la tela quirúrgica que suele recubrir la mesa de exploración de los consultorios. En lugar de usar un medicamento para tratar los síntomas, mejor decidimos atacar la causa del problema, es decir, la inflamación. Esta desempeñaba un papel fundamental en casi todos los problemas fisiológicos del niño, incluyendo las infecciones del oído, los dolores de las articulaciones y su incapacidad para concentrarse. Le expliqué a Nancy que debía empezar una dieta sin gluten para ayudar a reconstruir el tejido intestinal después de haber estado tanto tiempo expuesto a antibióticos. Debíamos agregar algunas bacterias saludables, probióticos, al régimen. Por último, agregamos a la lista el ácido graso omega 3 DHA. Lo que ocurrió a continuación no habría salido tan bien si lo hubiéramos planeado. 2 semanas y media después, la profesora de preescolar de Stuart llamó a los padres del niño para agradecerles que hubieran decidido medicarlo, pues había mejorado considerablemente su conducta. Los padres notaron que el niño se volvió más tranquilo, interactuaba más y dormía mejor. No obstante, la transformación no la ocasionó el medicamento,
sino que fue producto solo de la dieta que le permitió tener mejorías considerables en su salud y en su comportamiento. 2 años y medio después recibí una carta de Nancy que decía: acabamos de inscribirlo a la escuela como el alumno más joven de la clase. Saca excelentes calificaciones en comprensión de lectura y en matemáticas, y ya no anticipamos mayores problemas de hiperactividad. Ha crecido tan rápido que ya es uno de los niños más altos de su salón. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, es uno de los diagnósticos más frecuentes que suelen hacerse en la consulta pediátrica. A los padres de los niños hiperactivos se les hace creer que sus hijos tienen un tipo de enfermedad que limitará su capacidad de aprendizaje. La tendencia médica dominante suele ser convencerlos de que las medicinas son la mejor solución instantánea. La noción de que el TDAH es una enfermedad específica que se resuelve con facilidad con una pastilla resulta muy conveniente, pero también es muy alarmante. En muchas escuelas, hasta 25% de los estudiantes recibe fármacos fuertes que alteran su cerebro y tienen consecuencias a largo plazo que no han sido estudiadas aún. Aunque la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, APA, asegura en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM por sus siglas en inglés, que apenas 5% de los niños en edad escolar tiene TDAH, algunos estudios estiman que las cifras son más elevadas al tomar muestras en la comunidad, y los datos recopilados por las encuestas realizadas a padres de familia por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, muestran un panorama del todo distinto. Según la información más reciente proporcionada por los CDC en 2016, alrededor de 9.4% de chicos entre 2 y 17 años se les ha diagnosticado TDAH. Eso se traduce en alrededor de 6.1 millones de niños. El estado de Kentucky tiene los índices más elevados, que alcanzan 18.7% de chicos diagnosticados. Según lo reportado en The New York Times, cerca de 2/3 partes de quienes han sido diagnosticados reciben recetas de estimulantes como Ritalin y Adderall, los cuales pueden mejorar sustancialmente las vidas de quienes padecen TDAH, pero también pueden causar adicción, ansiedad y psicosis ocasional. Lo anterior ha motivado a la APA a considerar cambiar la definición de TDAH para que más gente sea diagnosticada y tratada con medicamentos. El Dr. Thomas R. Frieden, exdirector de los CDC, ha declarado que las tasas en aumento de prescripciones de estimulantes entre niños son similares al abuso de analgésicos y antibióticos en los adultos, cosa con la que estoy de acuerdo. En palabras del Dr. Jerome Grubman, profesor de medicina en Harvard, quien fue entrevistado por el Times, hay una presión fuerte en cuanto a pensar que si el comportamiento del niño se considera anormal, si no está sentado en silencio en su pupitre, entonces es patológico, en lugar de ser solo parte de la infancia. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra definición de infancia se ve modificada por diagnósticos vagos como el TDAH? También me parece interesante que Estados Unidos supere al resto del mundo en el consumo de medicamentos estimulantes para tratar los síntomas de TDAH como metilfenidato y Adderall. Aunque los principales consumidores siguen siendo niños, la cantidad de adultos que los usan aumenta cada vez más rápido. Me entristece el hecho de que la industria farmacéutica, que gana millones con la venta de psicotrópicos, se sustenta en la idea de que la gente tomará pastillas para tratar los síntomas al mismo tiempo que ignora la afección subyacente. Además del aumento escandaloso en el uso de medicamentos para tratar el TDAH en la última década, el uso de ansiolíticos se ha disparado. 1 de cada 6 estadounidenses toma algún medicamento psiquiátrico para tratar afecciones psicológicas y conductuales, incluyendo antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos. Curiosamente, las mujeres son más propensas a tomar fármacos para tratar algún padecimiento mental que los hombres, 21% en comparación con 12%. Un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard tiene la teoría que podría deberse a cambios hormonales en las mujeres que se vinculan con la pubertad, el embarazo y la menopausia. Aunque la depresión afecta a hombres y mujeres por igual,
estas últimas tienden más a buscar ayuda médica. Los CDC afirman que de 1988 a 1994 y del periodo de 2007 a 2010 se quintuplicó la cifra de niños de menos de 18 años que toman psicoestimulantes, siendo el porcentaje más reciente de 4.2% publicado en 2014. La proporción de antipsicóticos prescritos para niños se ha incrementado 6 veces en 2 periodos. Según un estudio de visitas a consultorios como parte de la encuesta de cuidados médico-ambulatorios nacional de Estados Unidos, el 11% de los estadounidenses mayores de 12 años toma antidepresivos, y este porcentaje se dispara a un brutal 23%. Si observamos a las mujeres de más de 40 o 50 años de edad, a quienes se los han recetado. Dadas las tasas desorbitadas de trastornos mentales y conductuales para los cuales se recetan cada vez más poderosos medicamentos, ¿por qué nadie atrae la atención hacia las razones subyacentes a esta tendencia? ¿Cómo podemos proponer soluciones que no impliquen fármacos peligrosos? ¿En la raíz del problema? La respuesta en aquella proteína aglutinante que llamamos gluten. Aunque el jurado sigue sin determinar las conexiones entre la intolerancia al gluten y los problemas conductuales o psicológicos, hay algunos hechos comprobados. 1. Las personas con celiaquía no diagnosticada o no tratada pueden tener más riesgo de desarrollar retraso en el desarrollo, dificultades de aprendizaje, trastornos por tics y TDAH. 2. La depresión y la ansiedad suelen ser graves en los pacientes con intolerancia al gluten. Esto se debe sobre todo a las citocinas que bloquean la producción de neurotransmisores fundamentales como la serotonina, la cual es esencial para la regulación anímica. Una vez que se elimina el gluten y en algunos casos también los lácteos, muchos pacientes se liberan no solo de los trastornos anímicos, sino también de otros padecimientos causados por un sistema inmune hiperactivo, como alergias y artritis. Hasta 45% de la gente con trastornos del espectro autista, TEA, tiene problemas gastrointestinales. Aunque no todos los síntomas gástricos de los TEA provienen de la celiaquía, hay evidencias que demuestran que existe mayor prevalencia de celiaquía en casos pediátricos de autismo, en comparación con la población pediátrica general. La buena noticia es que podemos revertir muchos de los síntomas de los trastornos neurológicos, psicológicos y conductuales con una dieta libre de gluten y con suplementos como el DHA y los probióticos. Para ilustrar el impacto de una receta simple y sin medicamentos, veamos la historia de Kai-Ji. A 5 años, a quien conocí hace más de una década. En ese entonces tenía 5 años y le habían diagnosticado síndrome de Tourette, un trastorno del espectro autista que se caracteriza por espasmos repetitivos y no rítmicos, tics motores, así como por tics vocálicos. La ciencia sostiene que la causa de esta anomalía neurológica es desconocida, pero sabemos que, como en el caso de muchos trastornos neuropsiquiátricos, tiene raíces genéticas que pueden empeorar por los factores ambientales. En lo personal, creo que las investigaciones futuras revelarán la verdad detrás de muchos casos de Tourette y mostrarán el papel que en ellos desempeña la intolerancia al gluten. En la primera consulta de Kai-Ji, su madre me explicó que en el último año su hija había desarrollado contracciones involuntarias en los músculos del cuello por razones desconocidas. Había recibido varios tipos de masajes terapéuticos, los cuales le proporcionaban cierta mejoría, pero el problema iba y venía. A la larga había empeorado al punto de que Kai-Ji padecía espasmos violentos en la quijada, el rostro y el cuello. También se aclaraba la garganta con frecuencia y producía una especie de gruñido, así que su médico de cabecera le había diagnosticado síndrome de Tourette. Cuando completé su historial médico, noté que 3 años antes de la aparición de los síntomas neurológicos serios, había empezado a tener episodios de diarrea y de dolor abdominal crónico que aún persistían. 2 días después de empezar una dieta sin gluten, todos los movimientos anormales, la necesidad de aclararse la garganta, los gruñidos y el dolor abdominal desaparecieron. Hasta el día de hoy, Kai-Ji no tiene síntomas y ya no se le considera una persona con síndrome de Tourette. Su reacción fue tan extraordinaria que suelo usar su caso de ejemplo cuando participo en conferencias médicas y de cuidado de la salud.
Una advertencia. Los medicamentos que se usan para tratar el TDAH han provocado casos permanentes de síndrome de Tourette. Es un fenómeno que la ciencia ha documentado desde inicios de los años 80 del siglo pasado. Ahora que tenemos los medios para demostrar los efectos poderosos de una dieta libre de gluten, es hora de cambiar, o más bien de escribir la historia.